Estas son las noticias de France 24. Con el 50,90% de los votos, Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores es el nuevo presidente electo de Brasil. El actual presidente Jair Bolsonaro, derrotado en esta contienda electoral, no ha dado declaraciones frente a los resultados. El gobierno de la República de Corea declaró luto nacional tras la tragedia que dejó más de 150 muertos y unos 80 heridos en una estampida ocurrida en la ciudad de Seúl, la capital del país, durante la celebración de Halloween. Las autoridades aseguran que investigan en profundidad las causas de este suceso. Y las exportaciones de granos continúan bloqueadas en Ucrania luego de que Rusia suspendiera su participación en el acuerdo que permitía los envíos a diferentes partes del mundo. La OTAN pidió a Moscú reconsiderar su decisión, mientras que la ONU busca poner fin a la suspensión de esta iniciativa. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Ya Brasil tiene nuevo presidente y se llama Luis Ignacio Lula da Silva, quien ganó con el escrutinio con el 50,90% frente al mandatario, al actual presidente Jair Bolsonaro, quien obtuvo el 49,10% de los votos. Lula regresa así al poder en un Brasil completamente dividido, con un discurso lleno de promesas en materia económica, social y de medio ambiente. En sus primeras palabras a los brasileños también habló de unidad y de igualdad. Escuchemos. A partir del 1 de enero de 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas. Y no solamente para los que votaron por mí. No existen dos Brasil. Somos un único país, un único pueblo, una gran nación. Este 30 de octubre histórico, la mayoría del pueblo brasileño dejó bien claro que desea más y no menos democracia. Desea más y no menos inclusión social y oportunidades para todos. Desea más y no menos respeto y entendimiento entre los brasileños. En resumen, desea más libertad, fraternidad en nuestro país. Y las calles de diferentes ciudades brasileñas se han convertido en el escenario de manifestaciones de los seguidores de Lula, quienes celebran su triunfo y su regreso al poder. Justamente en la ciudad de São Paulo, el ahora presidente electo fue donde esperó los resultados de las votaciones, y allí miles de personas se congregaron en la céntrica Avenida Paulista para recibir los resultados de estas votaciones. Escuchemos. Lula significa esperanza. Lula significa esperanza, la esperanza de días mejores, la esperanza de que volveremos a ser felices. Porque nos conocemos eso. Es vida. Es la vida, es el dolor y es la victoria, determinación, mucha determinación y sobre todo justicia. Él es la justicia. Justiça. Ele é da justiça. ¿Tengo miedo de que Lula no asuma el cargo? Sí. ¿Habrá un golpe de Estado? No lo sé, pero le apoyamos. Luchamos hasta el final. Impresiones de algunos de los ciudadanos brasileños frente a este triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, quien es un veterano político que vuelve a la acción después de 12 años de estar alejado de la política y también después de haber pasado por un escándalo de corrupción. El líder de 77 años dirigirá por tercera vez Brasil con un ambicioso programa que pretende reactivar la economía de este país y también reducir las desigualdades. Miremos cuáles han sido algunos de los puntos más destacados de su recorrido político. Vuelve al escenario tras 12 años en el banquillo. A sus 76 años, Luis Ignacio Lula da Silva está listo para liderar Brasil una tercera vez. Esta campaña es probablemente la más importante de su larga carrera política. Para el expresidente se trata de preservar y proteger lo que queda de su legado después de 4 años con Jair Bolsonaro en el poder. Nunca actuaremos como nuestro adversario, que trata de enmascarar su incompetencia buscando peleas con todo el mundo y mintiendo 7 veces al día. Después de 2 exitosos periodos como presidente en 2002 y 2006, Lula no pudo presentarse a un tercer mandato consecutivo y dejó el cargo en 2010 con un asombroso 83% de aprobación. Durante su mandato aumentó el salario mínimo y puso en marcha una serie de programas sociales que sacaron de la pobreza a más de 30 millones de brasileños.
Pero la trayectoria de Lula dio un giro cuando fue investigado por su papel en el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato. En 2017 fue declarado culpable de conceder contratos gubernamentales a cambio de un apartamento y fue condenado a 12 años de cárcel. Siempre defendió su inocencia y denunció una conspiración para impedirle presentarse a las elecciones de 2018. Fue víctima de una de las mayores persecuciones políticas y jurídicas de la historia de este país. En 2019, Lula fue liberado a la espera de una apelación. En 2021, su condena fue anulada por un juez por motivos procesales. Desde entonces, el expresidente ha estado preparando su regreso a la política. En mayo de 2022 lanzó oficialmente su campaña con un ambicioso programa: reabrir la economía, apoyar a las comunidades vulnerables e indígenas, proteger la selva tropical y restaurar la imagen internacional del país. Una tarea difícil para la que Lula reunió una amplia coalición, eligiendo al político de centro-derecha Geraldo Alckmin, su antiguo rival presidencial en 2006, como compañero de fórmula para ayudarle a derrocar a Jair Bolsonaro. Y entre tanto, los líderes de América Latina, también de Estados Unidos y de algunos países de Europa, ya han felicitado el triunfo en las urnas de Luis Ignacio Lula da Silva, destacaron el proceso democrático en Brasil y también se mostraron abiertos a trabajar con el mandatario electo en diferentes temas como la integración, la equidad y en materia de medio ambiente. Veamos algunas de las reacciones. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Cuba te felicita, querido compañero. Atrasaron tu victoria con métodos atroces, pero no pudieron impedir que vencieras con el voto del pueblo. Regresa Lula, regresa el PT Brasil, regresa la justicia social. También el presidente de Chile, Gabriel Boric. Lula, alegría, también haciendo referencia al triunfo del mandatario electo por los brasileños. Desde la Casa Blanca, el gobierno del presidente Joe Biden en Estados Unidos envió mis felicitaciones a Luis Ignacio Lula da Silva por su elección como próximo presidente de Brasil. Espero trabajemos juntos para continuar la cooperación entre nuestros dos países en los próximos meses. También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, desde el otro lado del Atlántico. Felicidades, querido Lula, en su elección que abre una nueva página en la historia de Brasil. Juntos uniremos nuestras fuerzas para hacer frente a los numerosos retos comunes y renovar el vínculo de amistad entre nuestros dos países. Antonio Costa, primer ministro de Portugal, un país importante para las relaciones con Europa y Brasil. Ya he tenido la oportunidad de felicitar calurosamente a Lula en su elección como presidente de la República de Brasil. Espero que trabajemos juntos en los próximos años en beneficio de Portugal y Brasil, pero también en torno a las grandes causas globales. Ahora el nuevo mandatario de los brasileños asumirá importantes retos en temas económicos, sociales, también de medio ambiente y sobre todo geopolíticos, mientras se busca una unión nacional entre los ciudadanos brasileños. Veamos el informe de Lea Uriel y Andrés Triviño. El país que asume Luis Ignacio Lula da Silva. Brasil eligió a su mandatario de los próximos 4 años. En medio de la polarización que dejan estas elecciones, el nuevo presidente tendrá que tomar decisiones contundentes para combatir temas como el hambre. Según datos oficiales, 33 millones de hogares pasan hambre en el país sudamericano, es decir, el 15% de su población. Y aunque las Naciones Unidas lo sacó del mapa del hambre en 2014, la cifra ha retrocedido durante las últimas 2 décadas. En septiembre, la tasa de desempleo en Brasil disminuyó por 7º mes consecutivo hasta el nivel más bajo desde 2015. Sin embargo, la Agencia Nacional de Estadísticas informó que alrededor de 9.5 millones de brasileños se encuentran sin trabajo actualmente. Brasil todavía sufre las consecuencias económicas de la pandemia y aunque se espera que el Producto Interno Bruto para 2022 sea del 2.7%, siendo superior a la de Estados Unidos, este no representa un crecimiento exponencial. El medio ambiente es uno de los temas cruciales. Durante la administración de Bolsonaro se le acusó de no proteger a activistas indígenas y de desarrollar políticas a favor de las industrias. Según el Instituto Nacional de Pesquisas Especiales, más de 47.000 kilómetros cuadrados de zonas verdes fueron deforestadas durante dicha administración. En cuanto al liderazgo geopolítico, Brasil ocupó el 7º puesto de las mayores economías del mundo entre 2010 y 2014 en comparación a los últimos años, posicionándose en la casilla número 12.
De igual manera, se esperaba que el país sudamericano asumiera el liderazgo del bloque económico de los BRICS. Sin embargo, las estrategias no han sido suficientes para lograr su objetivo. Pasemos ahora a otros hechos destacados de la jornada. Al menos 153 fallecidos y 82 heridos es el saldo de la estampida que ocurrió el sábado en la noche en la ciudad de Seúl, en la capital coreana, mientras cientos de personas celebraban allí las festividades de Halloween. Muchos murieron asfixiados y la población coreana empieza a cuestionar la gestión de seguridad del gobierno central después de que testigos oculares denunciaran que había falta de personal de la policía en esa concurrida zona de bares en el centro de la ciudad de Seúl. Algunos espectadores pueden encontrar las imágenes que van a ver a continuación en el reportaje perturbadoras. El informe es de Juan Pablo Lucumí. Una de las peores tragedias de Corea del Sur en años. Cientos de personas llegaron al barrio Itaewon para llorar a las más de 150 víctimas que dejó la estampida humana tras las celebraciones de Halloween en el estrecho callejón que conecta la principal avenida del barrio con una concurrida zona de bares. Muchos aún buscan a sus seres queridos. No pude encontrarla. Sí revisé la lista, pero el nombre de quien busco no está allí. Otros lamentan lo ocurrido y gozan de su buena suerte. En los últimos meses había estado viniendo a Itaewon, pero no vine ayer porque pensé que habría mucha gente y estaba preocupado porque podían pasar cosas malas. Estaba muy ansioso e inquieto. No pude dormir bien. La opinión pública surcoreana pone en duda los estándares de seguridad. Según el presidente, la prioridad de su gobierno será apoyar a las familias de las víctimas y avanzar con una investigación en profundidad para determinar las causas de la tragedia. Una tragedia y un desastre que no debería haber ocurrido tuvo lugar en el corazón de Seúl durante la celebración de Halloween anoche. Expreso mis condolencias a las víctimas del incidente inesperado y espero que las personas que resultaron heridas se recuperen pronto. Mi corazón está con las familias de las víctimas que sufren angustia de perder a sus seres queridos. El gobierno designará un periodo de luto nacional a partir de hoy hasta que el incidente sea controlado y pondrá en máxima prioridad en los asuntos estatales la recuperación y las medidas de seguimiento del incidente. Según la agencia de noticias Yonhap, entre los muertos del incidente del sábado había personas de China, Irán, Rusia, Estados Unidos, Australia, Uzbekistán, Vietnam, Kazajistán, Austria, Sri Lanka, Tailandia, Noruega y Francia. El presidente de Estados Unidos y los primeros ministros de Canadá y Reino Unido expresaron sus condolencias en redes sociales, mientras varias estrellas de K-pop, como integrantes del grupo BTS, cancelaron sus eventos musicales luego de la tragedia. Y en otros temas, Ucrania informó que la decisión de Rusia de suspender su participación en el acuerdo de exportación de granos bloquea cerca de 2 millones de toneladas de granos, que son lo suficiente para alimentar a cerca de 7 millones de personas. El Ministerio de Exteriores de Ucrania informó que hay 176 barcos bloqueados en el Mar Negro. Por su parte, Turquía asegura que va a inspeccionar los barcos que ya habían salido de los puertos ucranianos durante los días previos. Ampliamos la información desde la ciudad de Estambul con nuestro corresponsal permanente allí, Adrián Rocha. Turquía ha confirmado esta mañana el cierre, según Turquía temporal, según Rusia indefinido, del Centro de Coordinación Conjunta que se creó en julio de este mismo año en Estambul, a través del acuerdo al que llegaron a Ucrania y Rusia con la mediación de Naciones Unidas y de Turquía para permitir las exportaciones de grano y cereal que había sido bloqueado en Ucrania después de la invasión rusa en febrero de este año. Turquía ha explicado hoy, después del comunicado de ayer, asegurando Rusia que rompía el acuerdo será roto sí, aunque será temporalmente, y que se espera que entre hoy y mañana los barcos que salieron cargados de cereal de Ucrania hace unos pocos días, que ahora mismo están esperando en Estambul para ser inspeccionados, serán inspeccionados y se permitirá que continúen con sus rutas en los próximos días. Sin embargo, ha confirmado Turquía que no saldrán más barcos desde los puertos de Odessa y del sur de Ucrania hasta que se confirme, hasta que se pueda renegociar otra vez el acuerdo. Dice Turquía que quiere renegociar y quiere reunir a las dos partes otra vez encima de la mesa, algo difícil sobre todo por la parte rusa, que se retiró unilateralmente de este acuerdo, y por la parte ucraniana, que ha dicho hoy el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que esta retirada a Rusia demuestra que no se puede hablar ni negociar con los rusos ni con Moscú.
Y al menos 100 personas murieron y otras 300 resultaron heridas como consecuencia del atentado con 2 autos bomba perpetrado en Mogadiscio, la capital de Somalia. El gobierno condenó el ataque dirigido contra el Ministerio de Educación y también aseguró que se trata de un acto cruel del grupo terrorista Al-Shabaab, que está vinculado a Al-Qaeda y que controla una gran parte de ese país africano. Esto en las noticias, siga con nosotros.